de más de 2 a 2,5 centímetros, usted va a tener un neumotórax más o menos de un 30%. Eso es la definición en una rayos X simple de tórax. Cuando nosotros hacemos un ataque de tórax, cuando nosotros hacemos un ataque de tórax, bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con una sospecha de que ese paciente puede ser una enfermedad bulosa y que tiene una historia detrás con antecedentes de que es un paciente con EBOB o un paciente, ya generalmente el paciente, por ejemplo, el neumotórax espontáneo primario, usted le llega un paciente joven que ya la mamá le dice, bueno, mire, él es una enfermedad bulosa congénita y, o sea, esos son pacientes que generalmente no le vayan a llegar a la emergencia o le llegan a la emergencia, pero ya el diagnóstico hecho, porque ya los familiares saben, ya el paciente sabe que él es un paciente con una enfermedad bulosa congénita o cualquier tipo de enfermedad de estas que sea, que tenga bulas. En ese momento nosotros vamos a hacer el ataque. O sea, lo primero es resolver la clínica del paciente. O sea, dependiendo de la severidad. Si el paciente, bueno, es un neumotórax del 30% y el paciente no tiene una implicación clínica importante, pues usted puede hacer en ese paciente un ataque de tórax. Pero primero, si es un neumotórax masivo, usted debe resolver primero el neumotórax y después manda a hacer la tomografía, ¿ok? Dependiendo de la magnitud. Ok, entonces aquí tenemos neumotórax del 15, neumotórax del 30 y más o menos un neumotórax total, diríamos. No se ve muy bien, está un poco, pero eso es más o menos lo que podemos ver. Y bien, aquí tenemos una radiografía donde vemos ahí del lado izquierdo de la pantalla, con la flecha rojita que ahí le estamos marcando la línea. Eso es la línea que vamos a ver. Es decir, el pulmón, pues generalmente colapsado, y del lado derecho vemos las flechitas, digamos como unos puntos blancos. Lo que pasa es que la radiografía está de mala calidad. Ok, entonces, después que nosotros tenemos el diagnóstico, ya sabemos que el paciente tiene un neumotórax. Ajá, otra prueba que nosotros podemos hacer es generalmente hacer una toracocentesis. Acuérdense que cuando nosotros hablamos en derrame pleural de toracocentesis, nosotros podemos hacer una toracocentesis diagnóstica también. O sea, si nosotros hacemos una toracocentesis y vamos a extraer, o sea, si vamos a meter líquido, ¿verdad? Inmediatamente cuando usted medio sostiene el émbolo, o sea, ahí lo que hay es aire, ¿verdad? Usted va a ver el retroceso hacia atrás de la inyectadora y ve la cantidad de burbujas dentro de la inyectadora. Entonces, es una forma también de uno comprobar, diríamos, la sospecha clínica que yo estoy teniendo en ese momento. Bien, entonces, el tratamiento del neumotórax incluye prácticamente 5 principios. Entonces, lo primero sería la eliminación del supuesto dentro. Tenemos que efectivamente después reducir fugas de aire. Cuando nosotros hablamos de fugas de aire, bueno, generalmente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una neumotórax a consecuencia de una enfermedad bulosa, cuando nosotros tenemos una enfermedad bulosa, generalmente el parénquima está comprometido. Entonces, no vamos a tener un parénquima normal. Entonces, ese parénquima puede muchas veces hacer fugas, es decir, y formar lo que uno llama fístulas broncopleurales. Estas fístulas generalmente, si el parénquima está comprometido por una enfermedad de base, o sea, ese parénquima no es normal, entonces es cuando con mayor frecuencia se van fugas. Y más adelante vamos a hablarlo, pero es muy, se ve con mucha frecuencia la presencia de estas fístulas cuando uno tiene una enfermedad de base, es decir, sobre todo en los pacientes ebóticos. Entonces, otro de los principios es, por supuesto, lograr la reexpansión pulmonar total. Y por supuesto, cuando nosotros estamos ante un primario, pues vamos a evitar o vamos a prevenir
las recurrencias de neumotoras en estos pacientes. Entonces, fíjate, nosotros tenemos varios, el tratamiento en realidad, vamos a tener un tratamiento conservador. ¿Cuándo nosotros tenemos un tratamiento conservador? Todos los neumotoras de un 15%, generalmente, igual que los derrames pleurales, como veíamos en los derrames pleurales de mínima magnitud, uno hace un tratamiento conservador, observa al paciente, muchas veces con solamente poner a hacer ejercicios respiratorios a este paciente, como Triflow, por ejemplo, el neumotórax expande y ese aire se absorbe, igual que ocurre cuando el líquido es de poca magnitud. Entonces se puede hacer un tratamiento conservador. Es decir, vamos igualmente a observar a este paciente 24 a 48 horas, hacemos una nueva rayos X control y vemos si hay reexpansión o no. Generalmente hay reexpansión y bueno, el paciente puede ser dado de alta, no sin antes, por ejemplo, estos pacientes van a un estudio, porque estos pacientes deben ir a una tomografía, si fue un neumotórax espontáneo, saber por qué, o sea, identificar la causa es muy importante. Bien, en cuanto a la punción aspirativa, se hace una punción aspirativa en aquellos casos en que el neumotórax sea un neumotórax del 30%, que el paciente tenga alguna contraindicación o que nosotros podamos brindarle a este paciente. Muchos pacientes, por ejemplo, se niegan a que usted le coloque un tubo de tórax, ¿ok? Y usted hace un intento y simplemente hace una punción aspirativa y usted puede también un tratamiento conservador, hacer después un tratamiento conservador después de esta punción. Sin embargo, no es lo más frecuente. O sea, yo diría que la conducta actual siempre y la conducta a seguir en un traumatismo, en un neumotórax mayor del 30% es la colocación de un drenaje torácico con una sonda pleural, como ya veíamos con su pleurovac y su todo, o sea, la colocación del drenaje. Este drenaje, igual que vamos a dejarlo y vamos a colocar dependiendo de yo diría que a las 24 o 48 horas también podemos hacer en el caso del neumotórax, uno sí trata de pinzar estos drenajes y por lo menos 24 horas mantener el tubo pinzado, se realiza una radiografía y dependiendo para comprobar la reexpansión del pulmón y se retira el drenaje. Estos pacientes también pudieran hacerse una tomografía para comprobar que no haya más bulas o para saber la extensión, por lo menos en los pacientes jóvenes, que tengan, que uno ubique una enfermedad bulosa dependiendo de la extensión. Muchas veces esos pacientes pueden ser candidatos a cirugías, ¿cómo se llama? Simplemente se amputa un lóbulo, el lóbulo más afectado, generalmente como muy similar en el caso de las bronquiectasias, muy parecido, que dependiendo del paciente y dependiendo de la localización, tiene una conducta quirúrgica. Casi todo este tratamiento quirúrgico actual se realiza a través de una videotoracoscopia, o sea, casi siempre se realiza la videotoracoscopia. En muchos de estos pacientes la conducta, al igual que en el derrame pleural, es muy parecido. Se realizan pleurodesis, bien sea químicas, o se realizan ya en pabellón las decorticaciones. Son así como se llaman la intervención, donde simplemente se hace un raspado de la pleura en forma manual, o sea, directamente. Hay muchas técnicas, bueno, son técnicas quirúrgicas específicas, pero se hace decorticaciones. Esa es la forma en que o sea, el nombre del procedimiento.
Bien, y este era un algoritmo más o menos de lo que es el neumotórax espontáneo primario, donde dependiendo de esto, más o menos les decía, y se hace una expiración simple, si mejora o si resuelve, pues se da de alta y el control es ambulatorio, pero si no, vamos a hacer un drenaje ya torácico, si hay respansión igual, si no hay respansión vamos a considerar que haya una fuga, si no hay respansión a las 48 horas de ese neumotórax, entonces uno considera que puede haber una fuga, la busca, generalmente hay técnicas tanto radiológicas como sobre todo radiológicas, para uno ubicar. También se introduce a través del tubo, muchas veces con el simple alcohol iodado se puede hacer y se toma una radiografía o se coloca un tipo de contraste que uno se ponga de acuerdo con el radiólogo pero la fístula es muy fácil de comprobar porque simplemente cuando usted le dice al paciente que respire, el burbujeo dentro ahí va a haber burbujeo permanente. O sea, usted ve en los drenajes, en los pleurobacs, que persiste el burbujeo. O sea, hay como cuando usted saca aire con la inyectadora, cuando hace la prueba, cuando quiere hacer la prueba con una toracocentesis. Entonces se ve el burbujeo permanente. Muchas veces esta fuga simplemente se le coloca aspiración, se le coloca una aspiración, se le coloca un doble sello de agua, y muchas veces con una aspiración de 24 a 48 horas la fístula cede. Muchas veces simplemente se hacen lavados a través del tubo, se hacen lavados simplemente con alcohol iodado y pueden mejorar la fístula también. Cuando todos estos procedimientos que digamos químicos no mejoran, entonces ya es hora de que el cirujano de tórax haga una videotoracoscopia y entonces todo eso se hace a través de la videotoracoscopia, incluyendo hacer una pleurodesis química, que puede ser con talco, que puede ser con cualquier sustancia abrasiva o que pueda causarnos la abrasión de ambas pleuras, ¿verdad? Bueno, esto sería aquí. Esto para recordarles la técnica de que me conseguí esta lámina y dije, se la voy a agregar ahí para la técnica de la toracocentesis. Entonces, bien, muchachos, esto es prácticamente la del neumotórax. No sé si tienen alguna pregunta que podamos aclarar de una vez, de cualquier duda. Doctora, buenas tardes. Buenas Perdón. tardes. Doctora, una pregunta. Si nos encontramos en un área rural y llega un paciente con un traumatismo torácico, Ajá, que lo más probable pues tenga un neumotórax y pues no ajá. tenemos a la mano nada disponible, ni un tubo de tórax, ni cómo saber el grado de traumatismo que tiene, ¿qué es lo recomendable realizar? Bueno, dependiendo de la magnitud y dependiendo de la lejanía que tú estés de la zona rural, tú tienes que resolver. O sea, si puedes hacer una rayos X de tórax, bien. Si no tienes rayos X de tórax, yo haría el diagnóstico comprobando que sea con la inyectadora, como haciendo una toracocentesis diagnóstica y terapéutica. Eso te serviría de sacar el aire, porque lo importante es, fíjate, si generalmente es un traumatismo, una cosa muy importante que no les hablé, de la colocación, en qué sitio se colocan las ondas, este tipo de drenajes torácicos. Entonces, bien, fíjate, en un neumotórax, si tú estás segura de que ese paciente tiene un neumotórax solo,
que no tenga líquido, que no sea, porque generalmente cuando es un traumatismo, tú tienes que sospechar de que ese paciente tenga un hemoneumotórax. O sea, nunca el traumatismo va a ser solamente neumotórax. Diferente si el paciente te llega, que es un ebótico sin el antecedente de traumatismo y tú estás pensando en un neumotórax espontáneo. ¿Ok? Es diferente porque ahí en esa situación, pues tú no tendrías por qué sospechar que haya derrame, para eso tienes también tu estetoscopio, guíate con tu estetoscopio, con la palpación y vas a comprobar el nivel. O sea, tú prácticamente con tu auscultación puedes comprobar el nivel. Dependiendo del nivel, tú vas a ver qué tan comprometidos están los signos vitales de ese paciente. O sea, en un neumotórax, por ejemplo, de un 50%, el paciente, si es solamente un neumotórax o es un neumohemotórax, usted a ese paciente le da tiempo hasta de viajar hasta 1 hora o hasta 2 horas en forma segura, sin que usted le haga nada. Pero si es un paciente, suponga que usted no tenga tubo de tórax, usted tiene sondas nasogástricas. Si usted sabe la técnica de un drenaje, yo igualmente le pusiera a ese paciente una sonda nasogástrica. Es fácil hacer una trampa de agua con cualquier frasco, ¿verdad? Y es fácil construir una trampa de agua de forma casera, digamos. Nosotros hacíamos en el hospital con frasco de mayonesa, o sea, que de esos de los grandes. Entonces, no es tan difícil, ¿verdad? Pero si usted es paciente, es decir, si usted tiene un hospital cerca, pues yo le diría, derívalo al hospital cerca. Si el paciente tiene los signos vitales comprometidos y usted cree que ese paciente no vaya a llegar al hospital porque el neumotórax va en aumento, etcétera, etcétera, o es un neumotórax total del paciente, pues haga una punción aspirativa. Muchas veces uno puede colocar, y cuando usted pase eso, usted el sitio, si usted no va a colocar una sonda de drenaje, el paciente, usted esté sospechando un neumomotora, siempre va a ser en quinto espacio costal. Y de hecho ellas sí tienen seminario de Delma. Ajá. No sé si están hablando conmigo. Ajá. Brando, apaga el micrófono. Pero esos pacientes, por ejemplo, que usted vaya a mandar y que usted simplemente vaya a hacer una punción aspirativa para mejorar los signos vitales del paciente, ¿verdad? Disminuir la disnea y el compromiso hemodinámico que ese paciente pueda llegar a hacer. Entonces usted lo va a hacer en segundo espacio intercostal con línea medio clavicular. O sea, el segundo espacio intercostal es la forma de usted poner un tubo de drenaje, es mucho más cómodo, es menos doloroso que el paciente, es mucho más cómodo para el paciente tener una sonda nasogástrica, perdón, un tubo de drenaje aquí que un tubo de drenaje abajo, ¿no? Donde usted tiene que colocarlo, tratar de colocarlo pues de lado para que el paciente pueda acostarse, etcétera, etcétera. Entonces, yo haría eso. A mí me tocó en una oportunidad hacer eso. Y como yo no tenía trampa de agua, yo le coloqué una sonda nasogástrica al paciente, pero yo sí le coloqué el drenaje acá, o sea, en quinto espacio, porque era un traumatismo. Había un evidente craquido que se conoce cuando hay una fractura costal, ¿verdad? El paciente estaba hemodinámicamente comprometido. Yo no tenía, lo que no tenía era trampas de agua, ni tampoco tenía, pero tenía una farmacia al frente y con la magia y casualidad, porque eso fue en Betijoca, recuerdo, teníamos ambulancia en el ambulatorio y en la farmacia del frente el tipo tenía tubos torácicos. Entonces, como yo no tenía trampa de tórax, yo le puse una bolsa. El tipo se fue con una bolsa, con la enfermera con él, o sea, una bolsa que le llené a la mitad, le puse una sonda nasogástrica, la enfermera iba prácticamente haciendo el sello de agua arriba, y el paciente llegó. Pues después me hartaron, pero mientras tanto el paciente se fue con su drenaje. O sea, después el Pérez Quintero me llamó, me echó unas hartas, pero me dijo que cómo se me ocurría. Yo le digo, bueno, el paciente tenía hemodinámica, o sea, en realidad me regañaron fue porque yo no me fui con el paciente.
Pero yo tenía una paciente también en trabajo de parto, y pues no, o sea, tampoco me podía ir, pues entonces mandé a la enfermera. En realidad el regaño fue ese, que se fue la enfermera. Pero, mire, si usted se ve, yo he puesto pacientes, familiares de pacientes a servirme de enfermeros. O sea, en caso de una emergencia, es una emergencia, ¿entiendes? O sea, son cosas que uno no tiene, y bueno, de repente pues sí, se me pasó la mano con mandarle una bolsa. Yo después pensé, le hubiese hecho en una botella de agua, pero o sea, en el momento no se me ocurrió, sino una bolsa de esas de basura, de las pequeñas, era lo que tenía en la mano. Ahí la llené de agua, le puse, bueno, y claro, ¿qué pasó? Lo que pasa fue que la enfermera, o sea, el paciente llegó con un enfisema subcutáneo, no muy grande, pero fue por eso, por escape del tubo, pues. O sea, quizás no lo manipularon, no se fijó bien, yo a lo mejor quizás no lo fijé bien. Yo en realidad no sé qué pasó, lo cierto es que el paciente llegó vivo y eso era lo que a mí me interesaba, que llegara vivo. Porque ¿y por qué lo hice? Porque el paciente tenía, o sea, él fue un politraumatismo y el paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico. Y yo no sabía si ese paciente iba a estar consciente o no. Entonces yo necesitaba despejar esos pulmones. O sea, imagínate un paciente con un traumatismo craneoencefálico y un pulmón que no te está funcionando. Entonces yo no sabía qué tanto era el traumatismo de ese paciente, porque yo me acuerdo que tenía un hematoma en todo el tórax anterior. Entonces yo no sabía si ese paciente, de hecho llegó súper obnubilado a la emergencia. Entonces es un paciente que tú, bueno, de ahí tienes que hacer algo, lo que tú puedas. Por eso es que es muy importante cuando a su nivel, que ustedes sepan muy bien hacer, o sea, sean expertos en resucitación, en RCP, y sean expertos en emergencia, porque uno no sabe en qué momento se puede conseguir una emergencia hasta en el mismo hospital. O sea, usted puede presentar, o sea, yo tuve muchos pacientes que tuve que hacer RCP en un pasillo, o tuve que mantener un paciente ahí con el ambú porque no había un ventilador que conectarle, porque el ventilador lo estaban buscando yo no sé dónde, o X, pues. Entonces, son cosas que uno, en esas cosas es muy importante prepararse, porque, o sea, tener el conocimiento es súper. Y una vez también tuve un paciente con un neumotórax que llegó con un neumotórax de atención, el paciente se salvó, fue uno de mis pacientes que yo recuerdo, fue un accidente de tránsito en la Panamericana y el tipo me llegó a mí en la emergencia con un neumotórax atención, o sea, con un neumotórax bilateral, o sea, tenía fracturas costales como de los 7 arcos costales y llegó con un neumotórax, eso ya un neumotórax inestable, es decir, no, imagínate el desplazamiento de la fractura, o sea, tú veías y el tórax era como te digo yo, como hacer esto, el tórax del paciente, cuando él respiraba hacía esto. ¿Cómo ese paciente llegó vivo a Valera? O sea, no tengo ni idea. Bueno, ese paciente llegó vivo y me llegó a mí. Recuerdo que yo estaba con mi compañero yo era interno y mi compañero de cirugía lo intubamos, o sea, porque el paciente llegó prácticamente ya con los signos vitales súper, lo intubamos y nosotros, o sea, de repente yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, en el momento. Entonces yo recuerdo que a mí Salame me dice, eso es una neumotórax inestable. Y yo, sí, ¿qué hacemos? Yo digo, yo no supe qué hacer. Entonces en el momento yo dije, bueno, lo que hay es que estabilizar el tórax. Entonces yo lo que agarré fue peso, todo el peso que pude, o sea, como, no me acuerdo en este momento qué le puse yo, pero y intenté presionar. Le pusimos los 2 tubos de tórax y en ese momento llegó, no sé, no me acuerdo quién, que el paciente lo iban a trasladar. O sea, el paciente, ahí en el hospital no había terapia intensiva.
o estaba ocupado, no sé qué. Y el paciente era de o sea, tenía seguros. Me acuerdo que se lo llevaron y yo recuerdo mucho, en ese tiempo no teníamos celulares y yo llamo al doctor, pero yo cuando hacía mis guardias, el doctor Pérez Quintero era el jefe de la emergencia y yo tenía su teléfono. Y yo todos los pacientes, o sea, yo cualquier cosa que tenía, de caso que no supiera, doctor Pérez Quintero, o sea, a mí no me importaba, yo lo llamaba. Y en todas mis guardias, yo le decía, doctor, yo le avisaba, doctor, hoy tenemos guardia. Yo no tengo guardia, sí, pero yo sí. Si yo tengo guardia, usted tiene guardia. Por eso es que yo a él lo adoro de verdad, porque fue excelente conmigo. Ese hombre hizo todas mis primeras guardias conmigo, en verdad. Porque claro, uno está nuevo y yo preguntaba, o sea, yo sí no sé, pregunto, y yo sí en verdad sí era bastante arriesgada y había aprendido muchas cosas de pasante, porque éramos muy pocos pasantes. Bueno, mire, ese paciente, yo siempre he hecho ese cuento en esta clase, porque ese paciente, jamás se me olvida el nombre, Israel. Bueno, Israel tuvo o sea, él tuvo un neumotórax de tensión. Aparte de eso, tuvo un traumatismo abdominal, o sea, le quitaron el VAS, hizo un traumatismo abdominal también. Él llegó directo a Pabellón, allá al centro clínico, no me acuerdo mucho. Ese paciente lo estabilizaron, porque ¿cuál es la conducta? O sea, esos pacientes hay que intubarlos y hay que conectarlos a un ventilador, porque el tórax tiene que quedar completamente en reposo, ¿ok? Pues porque no hay pared, no hay pared. Entonces, ese paciente le hicieron, antes se le hacía cerclaje. Cerclaje era que se suturaban las costillas, o sea, no era suturar, era como unas, yo diría como unas, como unos alambres, y se juntaban los extremos de las fracturas. A ese paciente se le tuvo que hacer eso porque eran fracturas anteriores y posteriores. Y yo digo que para esa época, o sea, en verdad fue un milagro, porque yo nunca, siempre pienso cómo se salvó ese paciente. Se salvó en el momento. Estuvo ventilado como un mes. Por supuesto, se le agotó el seguro, lo que siempre pasa. El paciente terminó en el hospital, en la terapia del hospital. Ese paciente se pasó como 3, 4 meses ahí hospitalizado. Se le tuvo que hacer, él era diabético, entonces perdió parrilla costal, pero el paciente era muy joven. Bueno, todo el mundo se encariñó con ese paciente. Al final ese paciente lo estaban operando ya con una cirugía, de plástica, porque él hizo una gangrena. Al final, ese paciente hizo una gangrena en la pared torácica. Y fíjese, él después de superar todas esas bromas, se murió en quirófano cuando le estaban haciendo la reconstrucción de la pared. O sea, él había superado su neumotórax, él había superado todo, y se murió, que yo recuerdo que él estaba y yo no lo podía creer. O sea, yo le decía al anestesiólogo, pero es que no, o sea, resucítalo, le decía yo al anestesiólogo, porque yo quería al tipo, o sea, era como mi amigo, pues, o sea, conocía a su familia, y yo salí, me acuerdo yo que yo le daba golpes, no me acuerdo, que en paz descanse también, porque el anestesiólogo ese también está muerto. Yo le daba golpes y le decía, él no se puede morir, él no se puede morir. O sea, me puse como loca en quirófano, porque me parece insólito después de haber superado tanto. Pero ese paciente, uno de los pocos pacientes que yo vi toda esa evolución de un cerclaje de costillas, pero fue un paciente que en realidad no supe cómo llegó vivo, pero yo pienso que fue mucha destreza del cuerpo de bomberos que ese paciente llegara, porque, o sea, no me imagino, o sea, tanto tiempo que tuvo ese paciente con ese bamboleo del tórax, que a mí jamás se me olvida. O sea, cuando usted ve eso, no se le olvida, porque, o sea, usted puede decir, o sea, no puede ser como ese paciente esté vivo, pues. Y lo único que lo traían era con ambú. Yo me acuerdo porque ni siquiera intubado, o sea, ambú. Nosotros lo intubamos cuando él llegó a la emergencia. Y bueno,
ese es el cuento. Entonces, es muy importante en esos momentos actuar, pero con conocimiento de causa. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? O sea, esas son emergencias que usted puede salvarle la vida a un paciente si tiene el conocimiento. Si no, y ahora, si usted sabe que ese paciente puede esperar y puede derivarlo, pues derívelo. O sea, no se haga tampoco el héroe, porque si usted no tiene los recursos, bueno, y un consejo, si ustedes están en un pueblo y tienen que mandar al paciente en ambulancia, váyanse con el paciente. No lo dejen para que no le pase lo que... Porque es su responsabilidad. O sea, ese paciente es su responsabilidad hasta que lo entregue a otro que pueda mejorar su conducta, pues. Pero, o sea, uno no puede dejar ese, no pueda irse, que tenga lo que me pasó a mí esa vez que le estoy contando, pero es como todo. O sea, es como que si a usted se le muere un paciente, ¿quién le tiene que decir a los familiares que ese paciente se murió? Usted, porque era su paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, mire, no sé si hay otra pregunta. Ajá, si no hay más preguntas, nos faltaría solamente cáncer y enfermedades intersticiales. ¿Ok? Y terminamos. Estuve hablando con Laura, me dijo que ustedes no tenían coordinador todavía, o no sé si ya hablarían con el doctor Jacobelli, que creo que era el que iba a ser coordinador, porque pues como comprenderán, yo tengo que buscar quién haga el examen. Entonces, ella me dijo, quizás hacer, no sé si es que el doctor Jacobelli le está dando a ustedes un bloque. Sí, él nos está dando ahorita nefrología. Ah, bueno, entonces lo que puedo hacer es que él me haga el favor de hacerles el examen con su examen. Ahora, lo que yo quería hablar con él era ver qué tanto temas son en nefrología, son muchos. O sea, no, o que si él hace... Ya nosotros con él nos falta solo la mitad del temario, que es lo que nos falta por presentar, porque él hace 2 parciales. Pero yo creo que hablando con él pudiera ir un día que nos dé clase a la facultad a presentar solamente su parte, pues, para no tener que unir los 2 contenidos. Ah, bueno, porque yo decía, pues por no molestarlo mucho a él. Sin embargo, Laura, que no es la primera vez que ella también puede hacer el examen. Sí, pues yo podría O hablar sea, con el doctor Jacobelli porque yo también soy la delegada de él y pues la verdad no creo que tenga problema con ir un día, sí, hablamos con él. ah, bueno, perfecto. Entonces, cuando lo único es que, bueno, que se han acortado los temas, en cuanto al examen, generalmente, bueno, pues todo el mundo les habrá dicho, porque, bueno, si se preguntan cómo hacen los exámenes la doctora, yo generalmente pongo casos clínicos. O sea, a este nivel son casos clínicos, porque ustedes ya están en pasantía. Y de ahí derivo las preguntas. O sea, no voy a hacer, yo no hago 40 preguntas, a mí eso me parece, o sea, primero me cansa. Segundo, yo soy puntual. O sea, ¿qué me interesa? Lo que siempre les he repetido en todas las clases, que ustedes sepan cómo diagnosticar y la conducta de todo. O sea, yo no les voy a preguntar fisiopatología porque eso se supone que ya ustedes lo saben, o ya los evaluaron en tercer año con eso. Entonces eso por ahorita no es importante. Es la base, por supuesto, pero lo que me interesa es que aprendan a diagnosticar y aprendan a tener la conducta de los casos, de todo lo que hemos visto. Entonces eso es lo que yo hago. Lo voy a aclarar porque siempre que doctora, que más o menos de por dónde estudiar, o sea, por parte. Generalmente en mis clases yo no pregunto, generalmente no voy a preguntar algo extraterrestre que no. O sea, yo pregunto cómo se hace el diagnóstico y ser puntuales. Cuando yo digo cómo es el diagnóstico, es así. ¿Ok? Así que, entonces, nos quedarían solamente entonces ver lo de enfermedades intersticiales y lo de cáncer.
y creo que terminamos el temario. Doctora, yo tengo una pregunta. Ajá, dime. En la clase de tuberculosis, usted nos mandó a investigar dos tinciones especiales. Una para las Ah, biopsias de ok, se me había tuberculosis olvidado. Ajá. extrapulmonar y otra que sí era como especial. Y de verdad no lo encontré y quería saber si nos podía comentar al respecto porque lo busqué demasiado. Bueno, mire, en verdad, ¿qué fue que lo que yo les dije? Ah, lo de la anatomía patológica, ¿no? Ajá, una era de anatomía patológica y otra era una Ah, tinción especial, que un profesor suyo se la había dicho y no esa no sé, me pero acuerdo. ¿Cuál tinción? ¿Para qué? Ah, no nos falta sé. micosis, ahorita que dijiste extinción, nos falta micosis. Ok, no sé si era para micobacterias en general, pero yo sí sé que la que nos pidió en ese momento era para tuberculosis extrapulmonar, para la anatomía patológica de ese cuadro y no sé. Yo solo encontré lo de la rodamina, pero eso era inflorescencia. Ujú. Cónchale, yo debo haber, no me acuerdo ahorita qué, pero yo debo tener la nota por ahí. Déjame. Para la próxima clase se los digo. ¿Oyeron? Lo que pasa Ok, es que profe. me llegó tengo una actualización en curso y voy a ver si les tengo algo de eso, de las nuevas, de la atención de que no he terminado de leer, que lo estoy buscando, pero no lo encuentro aquí donde fue que lo guardé en el celular. Entonces, para la próxima clase lo aclaramos, ¿oíste, Alejandro? Gracias, profe. Y otro detalle que yo quería consultar, que pues no tiene mucho que ver con la clase, pero sí quería saber, profe, si de repente luego del examen, bueno, habíamos hablado de una clase de rayos X o para aprender un poco de imagen, Ah, sí. pero yo no sé si es posible que podamos tener quizás en esa clase una sesión para que usted nos comentara cómo hubiese sido el examen ideal en caso de que tengamos acá algún problema, no sé, de cuando nos corrijan o para nosotros orientarnos como, ok, wow, pues eso no le respondí así, quizás como para tener una orientación de supuestamente de cómo debía ser el examen luego de que lo hayamos presentado. Ajá, quieres como una clase después del examen, para, Pues sí, como que por ejemplo nosotros le digamos, ay, profe, la pregunta 3 realmente qué era, y si, porque a veces quedan esas cosas después de los exámenes y es complicado. ¿Para qué vamos a pedir revisión de repente con alguien aquí que pues no va a tener la pericia que puede tener usted para explicarnos cuál era la respuesta? no, es que, o sea, por eso te digo, como ya yo he hecho estos exámenes, ya yo tengo que, como 3 años haciendo estos exámenes, entonces las preguntas son muy puntuales, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Cómo haces el diagnóstico definitivo de tuberculosis en nuestro medio? O sea, Con ¿cómo haces tú el beca del Sil-Nielsen. Pero ya con una luego del video vaciloscopia? fue bastante amplio la actualización. Exacto, el video fue bastante amplio, pero fíjate, una cosa es que yo te diga, actualmente, ¿verdad? Ok, claro, ¿Cuál desde nuestro es? medio sigue siendo ese. Exacto, por ejemplo, es diferente como yo te abordo la pregunta, ¿me entiendes? Por ejemplo, que yo diga, en nuestro medio, o si usted, mis preguntas son así, por ejemplo, si usted está en Monte Carmelo, en el ambulatorio, y le llega un paciente con toda expectoración de XX, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le hace usted a ese paciente? ¿Qué es lo primero que le pide? O sea, ¿qué dije yo en clase? En nuestro medio la vaciloscopia, ¿verdad? Pero ¿qué nos dijo Caminero Luna? Pues que ahorita el IGRAS está, el GeneSper está para uso, ¿verdad? Y que ahorita usted prefiere hacer un GeneSper que hacer ¿cómo se llama? Una vaciloscopia. O sea, la vaciloscopia sabemos que en la actualidad ya dejó de ser, ¿verdad? Entonces usted, cuando usted esté presentando los exámenes de revalidación allá en USA, ¿verdad? Usted va a contestar que es IGRA, pero si está presentando mi examen,
¿verdad? Usted va a contestar que es vaciloscopia, porque yo le estoy diciendo que es en nuestro medio. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro medio? ¿Ok? Perfecto, doctora. Y una pregunta ya para terminar y dejarla ir. ¿Sería de desarrollo o de selección simple? Es que yo creo que para que otra persona corrija, tiene que ser de selección o de completación, pero, por ejemplo, que sea puntual la completación, ¿sí me entiendes? Porque Claro, por ejemplo, generalmente, en segundo ¿cuántos año, somos ustedes? yo ¿Cuántos recuerdo que somos? usted no, nos dejó un examen y pues yo creo que de selección es como que se evitan menos confusiones a veces. Sí, porque y por eso te digo, si hay que discutir alguna pregunta, pues no, la discutimos, no hay problema. O sea, después, pues no se preocupen por eso. Si hay que discutir una pregunta, no hay problema. Gracias, doctora. Y pues la Generalmente clase de imagenología. es que es la forma ¿cómo se llama? Fíjense, ¿por qué yo le pongo casos clínicos? Porque, pues es que eso ustedes van a ver es un paciente. Ustedes van a tener es un paciente al frente. Y eso es lo que tienen que aprender a manejar desde ahorita. ¿Ok? Claro. Entonces, o sea, que yo les ponga, qué sé yo, nombre, qué sé yo, en neumotoras, dígame la clasificación del neumotora. No. O sea, ¿qué le va a interesar a usted el paciente si es un neumotora? Bueno, es importante que ustedes, para mí es importante, pero ¿qué me interesa? Que usted primero que diagnostique el neumotora. Entonces, ustedes tienen que estudiar qué clínica, ¿verdad? ¿Cuál es la clínica que ustedes consiguen en eso? Porque eso es lo que a mí me parece que ustedes tienen que saber. Que sí les pueda yo hacer alguna pregunta de cuál es, qué sé yo, no sé, de epidemiología tampoco, porque eso me parece, o sea, no sé, eso es muy cambiante. Y no le voy a preguntar epidemiología. O sea, básicamente yo pregunto diagnóstico, tratamiento. Sí, además ¿Ok? de que aquí en Venezuela, o sea, para que nos ha pasado en otras materias que nos aprendemos estadística y nos las preguntan, pero son de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y de verdad eso ahorita en este punto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo hace mucho, desde que no pude sacar más estadísticas de Venezuela cuando daba mis clases, pues prácticamente las obvio. Lo que pasa es que el programa de ustedes dice epidemiología, concepto, no sé qué, o sea, de todo. Pero como es una epidemiología donde usted ahí no puede ni recabar nada, entonces decir estadísticas comunes, o sea, eso no. Pero igualito, es importante que usted, fíjese que la epidemiología es importante. Porque fíjense que la epidemiología pues es la base de las investigaciones y la epidemiología es la base de las evidencias o de los niveles de evidencia que nosotros tenemos para clasificar las enfermedades, porque hacia allá va la medicina. O sea, la medicina ahorita es cada vez más compleja, más confusa, por eso que ustedes tienen que empezar a engranar y olvidarse de esas anotaciones de librito de antes de clasificación 1, 2, 3, 4, no. Ahorita todo es evidencia. Es evidencia tal y ahorita todo es en base a protocolo. Fíjese, ¿cómo aprendimos nosotros acerca del COVID o acerca del COVID que tenemos ya, creo que en la semana, ¿estamos en qué? Ajá, en enero hubo un último protocolo de COVID. ¿Por qué? ¿En base a qué? En base a todas los cruces de que gracias a la tecnología se han hecho en terapia intensiva tantos estudios con tantos pacientes y bueno, y estamos ahí mismo o sea, se hace el estudio, se evalúa tantos pacientes, evidencia de que, por ejemplo, la ivermectina no hace un carajo. ¿Entiendes? O que evidencia uno que la citromicina, y todavía tú ves, y ves récipes de pacientes. Ayer estaba acitromicina en COVID, como un protocolo, o sea, como una receta, como si usted, o sea, eso a mí me parece, no puede ser lógico. Entonces ustedes, por eso es que la forma en que yo les doy las clases, no sé si las dos, o sea, no sé hasta qué punto, pero lo que quiero que les quede claro es que lo más importante, o sea, primero que cada paciente es individual, o sea, que yo puedo tener un protocolo para algo, pero que la conducta en los pacientes es sumamente diferente, ¿ok?
Y sobre todo que los pacientes hay que evaluarlos en esa conducta. O sea, si yo tengo una neumonía, ¿verdad? Y yo a ese paciente le mando, ¿qué le tengo que, por ejemplo, yo tengo un paciente, póngale, de 30 años, que entra a mi consulta porque tiene tos con expectoración, mucopurulenta de hace una semana y tiene fiebre de 39 grados centígrados que se acentúa vespertina, con sudoración, escalofrío. ¿En qué estoy pensando yo? ¿O cuál es su primer diagnóstico? ¿Cuáles son lo que refiere el paciente? Todo ¿Tos con vespertina? expectoración mucopurulenta, fiebre vespertina, Y pérdida póngale de desde hace peso. 2 semanas, y sudoración profusa en las noches. Y pérdida de peso. No, no tiene pérdida de peso. Tuberculosis. Claro, Exacto. así no tenga pérdida de peso. Por si ¿Me acaso, entiendes? por si es de librito. No, Pero no. es Alejandro uno lo de quería los confirmar. no, porque si yo te digo hemoptisis, eso es de librito. Y si yo te digo pérdida de peso o tos con expectoración, yo te puse el límite, que son 2 semanas. Claro, en Pero 2 semanas yo ya no pudiera ha empezado decirte, una pérdida de peso. exacto. Entonces yo pudiera decirte, yo tengo un paciente de, qué sé yo, con pérdida de peso, es lo que yo tengo que empezar, porque probablemente el paciente te va. Cuando un paciente tiene una tuberculosis de más de 3 meses, el paciente llega porque ha perdido peso. Eso le llamó más la atención o porque hizo una hemoptisis. Porque el paciente puede ser que no se dio cuenta, porque muchos pacientes expectoran y no se dan cuenta que tienen una hemoptisis, pero cuando la hemoptisis ya es moderada o que por casualidad, porque generalmente uno nunca mira lo que expectora, ustedes no se dan cuenta de eso. La mayoría de las personas les da asco mirar su expectoración. ¿Ve? Por eso es que yo a veces le digo a los pacientes, ajá, ¿usted tiene expectoración? Sí, ¿y de qué color? Los pacientes, o sea, no saben. Yo creo que Doctora, blanca, doctor. y por ejemplo, si un caso hipotético, a fin de medidas a tomar o el protocolo a seguir en nuestro medio, la inclusión del tratamiento profiláctico para los miembros cercanos o los miembros de su vivienda son válidos, porque usted nos contó que a veces le costaba mucho indicar ese tratamiento profiláctico Sí. o de repente Son decirlo de válidos, otra manera. son válidos. Lo que pasa es que ustedes, lamentablemente, la quimioprofilaxis está en manos de los especialistas. O sea, ustedes no pueden poner quimioprofilaxis. Ustedes tienen que estudiar los contactos. Porque cuando uno coloca quimioprofilaxis, la coloca es el neumonólogo que está en la unidad de tuberculosis. Ustedes pueden quizás presumir que ese paciente debería, pero ¿qué es lo que tienen que ustedes hacer? Primero, si están en la emergencia, es difícil que ustedes, si están en la emergencia del hospital, sigan a ese paciente, porque no lo van a seguir, es mentira. Ahora, si ustedes están en el ambulatorio, sí, porque si usted está haciendo su rural y usted está en el ambulatorio, usted ese paciente le llegó con tos, expectoración y usted supone que es una tuberculosis de más de 2 semanas, y el paciente, usted le va a mandar a hacer beca y ese paciente le sale positivo, usted ya de una vez en esa consulta, usted de una vez ahí va a notar sus contactos. ¿Verdad? Usted vive con quién, dónde vive con quién, ajá, quiénes viven, cuántos menores, cuántos no sé qué. Usted tiene que interrogar si esos niños tienen BCG o no tienen BCG, o qué edad tienen, ¿verdad? Porque entonces, ¿a quién le va a aplicar usted o va a mandar a usted? Entonces, esos contactos usted los debe estudiar en su ambulatorio. Y O sea, usted como qué Doctor, lo hace. que llaman hacer el cerco epidemiológico, como que es lo que Hacer nos compete por atención primaria en nuestro nivel. doctor, exactamente. ni Entonces, siquiera en el ambulatorio que no hay especialista, uno puede colocar tratamiento profiláctico, porque en la mayoría de no, los ambulatorios no. no, porque tú sabes que esos tratamientos están normados. Es decir, yo tengo que hacer una denuncia, llenar una ficha para que a mí
ese tratamiento me lo manden. Claro, yo tengo tratamiento disponible. Y si a mí me llega ese paciente a la unidad de tuberculosis, de ahí sale con tratamiento, ¿entiendes? Pero el tratamiento, tú sabes que ese tratamiento no se vende en la farmacia, el tratamiento lo da Sanidad. Tanto el de la quimioprofilaxis, que se hace con isoniazida, ¿verdad? Como el resto, como los antituberculosos, pues, como el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, no. Ustedes solamente ubican los casos y refieren a ese paciente a la unidad, al distrito sanitario que le quede más cerca, pues. ¿Ves? En su caso, si son los ambulatorios de todos los ambulatorios de Valera, pues van al distrito sanitario Valera, que está ahí en el hospital. Entonces, no. Ahora, sí es importante ubicar los contactos y mandar esos contactos, porque inclusive si usted me manda ese contacto, tenga la seguridad de que yo le voy a hacer PPD, porque ya el PPD tampoco se hace en los ambulatorios. Antes se hacía el PPD en los ambulatorios. Ahorita ya no, porque como eso ya es tan poquito material, entonces ustedes también mandan a todo niño. Entonces, ¿a quiénes deben ustedes hacer este PPD? A todos los niños menores de 15 contactos de ese paciente, ¿verdad? Usted les debe hacer PPD. Porque con eso usted va a rastrear si ese paciente tiene o no tiene defensa. Y a todo que esté sintomático respiratorio, usted tiene que hacerle una rayos X y por lo menos 2 BK. Ese es el deber ser de usted en su ambulatorio. Si ese BK le salió positivo, bueno, usted va a referir a ese paciente a la unidad de tuberculosis, ¿verdad? Vaya, porque tiene el BK positivo. Gracias, doctor. Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Sí, mañana. Doctora, A la hora. una pregunta con respecto a algo que dijo Ale. ¿Sí será posible que, bueno, quizás después que terminemos las clases correspondientes a la materia, podamos tener la sesión de imagenología? Cónchale, es que tú sabes que estuve buscando y no consigo la clase, pero, o sea, ahorita me falta buscar en otro lado, que me quedaron a mandarlo ayer, porque yo dejé una computadora allá es que no entiendo por qué no está, porque sabes que yo no tenía computadora, mi computadora es nueva, estoy estrenando. Entonces, el año pasado y el antepasado, yo di las clases en la computadora de mi hija. Ella reseteó o sea, no sé qué le hizo a la computadora y no me consigue mis clases. Yo creo que las tengo, pero no he podido acceder en un pendrive, que ya lo conseguí, el pendrive, pero no me he puesto a ver, ahí debe estar esa clase. Si está esa clase, porque, o sea, sin imágenes, pues no vale la pena, porque lo que hago es que le hago un resumen de la radiología, de lo normal que debemos ver, o sea, una radiografía normal, y pues vemos imágenes de radiografías patológicas. Eso es bueno porque yo sé que a ustedes no le están dando eso, No. no le están dando radiología. De todas maneras, Entonces, si eso no doy clases anteriores, nosotros podríamos como intentar yo, buscarla. eso, porque puede ser que sí, aunque yo mañana les digo con seguridad si las buscan o no, para que no se estén Sí, molestando. profe, porque si no también podríamos nosotros generar una presentación que tenga distintos tipos de imágenes y pues al no, o sea, al usted verlas, pues probablemente usted nos puede decir, bueno muchachos, evidentemente, al ver esta figura, ¿en qué deben pensar? ¿Qué están viendo? Claro, Y así es. por supuesto, sí, es que eso es, mire, es que no tienen Porque eso es lo que no necesidad que sabemos, yo no, se no los tenemos diga. el ojo como apto, es como ser ciego y Y, no o sea, ver nunca nada. hemos visto rayos No, X. pero es que, no, porque ustedes tienen que saber, usted primero tiene que aprenderse una rayos X normal. Claro. Para usted ver lo patológico, usted tiene que saber lo normal. O sea, lo primero que usted tiene que evaluar en una radiografía es la técnica de la radiografía, ¿no? ¿Es buena técnica o es mala técnica? Entonces, usted tiene que saber cómo debe tomar usted una radiografía. Primero que si usted va a tomar una radiografía donde usted va a ver pulmones, la proyección tiene que ser PA, ¿verdad? Cuando usted va a ver costillas o huesos, la proyección tiene que ser AP, o cuando usted va a ver silueta cardíaca, ¿verdad? ¿Por qué AP? Porque los rayos van de adelante hacia atrás. Y entonces lo primero que va a verse en la radiografía
es lo primero que esté. O sea, acuérdese que, es decir, acuérdese que la radiografía ve un solo plano, ¿ok? Ve el plano frontal. O sea, usted no está bien, no va a ver más nada sino frontal. Entonces usted tiene que saber cómo primero pedir la proyección. Entonces que usted me diga rayos X de tórax, AP y lateral, ya usted me está diciendo que usted no sabe pedir una radiografía, porque usted quiere ver pulmones, entonces tiene que ser PA, porque los rayos tienen que ir donde tengo yo mayormente mis pulmones, o sea, o donde los visualizo mejor. Los visualizo de detrás hacia adelante, porque de adelante hacia atrás yo tengo la silueta cardíaca y todo el mediastino que se interpone, ¿ves? Que se suma. Y tiene que saber las densidades que tenemos. Entonces tenemos una densidad de aire, tenemos una densidad de masa, que se ve, que es lo blanco que nosotros vemos, esa es la densidad de masa. Y la densidad de aire es todo lo negro que se ve. Y tenemos densidad de agua, que son, por ejemplo, densidad de masa es lo óseo, porque digamos, es masa. En cambio, densidad de agua es por lo menos los órganos que ven, por ejemplo, silueta cardíaca. Usted ve que el blanco de la silueta cardíaca es diferente al blanco de la costilla, ¿verdad? La costilla es un blanco más marcado, porque eso es densidad de masa. Pero esta es densidad de agua, pues porque tiene agua el corazón, tiene sangre. Entonces, eso los rayos lo reflejan de una forma diferente. Y el aire que se ve negro. Entonces, todo lo que usted ve negro ahí es aire. Entonces, bueno, ¿cómo se ve en las Profe, secreciones? disculpe, yo sí tengo una pregunta. Es Ajá, Ilimán. No me queda muy claro con respecto al caso que nos estaba comentando del paciente que tenía un neumotórax bilateral. Usted en ajá. ese momento hablaba de RCP. La duda es, disculpe la ignorancia, ¿se le puede dar RCP a un paciente con neumotórax aún No, si es no. bilateral? A ese paciente no le podíamos dar RCP, pero se puede intubar sí. Ese paciente no En se le este podía dar caso, si RCP porque fuera no tenías dónde, ¿cómo se por llama? eso las compresiones Por eso es que te no digo son que no sabemos efectivas. cómo, o sea, quizás la ignorancia lo hizo que llegara vivo, ¿me entiendes? Porque si le hubiese hecho el RCP, así como muchas veces, por eso es que es importante cuando uno tiene esos traumatismos, tener la evaluación inicial, lo primero que uno hace es tocar, porque muchas veces el paciente tiene una fractura costal y uno trata de hacer RCP y aumenta, o sea, empeora el cuadro, ¿me entiendes? Porque lo que hace es que en realidad fracturas la costilla. Entonces tú tienes que saber en qué casos vas a hacer tu RCP. Y acuérdate que cuando tú haces una RCP, tú puedes hacer una RCP solamente porque ese paciente no esté respirando, pero que su corazón le esté latiendo. ¿Ok? O que su corazón no esté latiendo, pero el paciente tenga cómo respirar, no tenga la vía obstruida, pueda respirar, pero su problema sea cardíaco. Entonces, por eso te digo, no, ese paciente no había cómo hacerle, o sea, no se tenía que hacer, se tenía que estabilizar el tórax. Generalmente uno le pone peso para tratar de estabilizar el tórax, o simplemente la mano, con que tú le pongas la mano, tú lo que vas a hacer es como mantener la costilla estable, ¿sí me entiendes? Porque el paciente tenía un bamboleo, porque tenía fracturas de costillas bilaterales, o sea, de adelante y de atrás, que es lo peor. Cuando tú acuestas al paciente, el paciente viene acostado, ya tú con la sola posición del paciente estás estabilizando las fracturas posteriores, pero las anteriores no tenías cómo estabilizarlas, ¿no? Entonces eso en es... este caso, el peso lo que haría sería comprimir para tratar de mantener Claro, la masa pero ya no pulmonar una allí. compresión, o sea, tú no puedes hacer una compresión fuerte, ¿sí me Muy entiendes? fuerte. No, porque tú lo que quieres es, o sea, que no eliminar el bamboleo, ¿sí me entiendes? Si una costilla está haciendo esto y el paciente inspira, entonces, como la costilla hace esto, ¿ves? Y esto es lo que hace, ¿ves? ¿Ves? Entonces, ¿qué haces tú? Tratar de hacer esto, poner el peso de manera que alinees todo lo que pueda durante los movimientos respiratorios y vuelvas a esto. ¿Ves? Eso es lo que tú haces en un paciente. Afortunadamente ahorita, con todas las cosas que tienen los carros, que tienen los, ¿cómo se llama?
eso que sale, que ya me olvidó, cuando tú tienes un accidente que se abre en el volante, la bolsa de aire. O sea, todas esas seguridades que tienen ahorita los carros ayudan a que tú no tengas ese tipo de fracturas. O que no sean, o sea, que no los de antes. Antes los carros no traían eso. Entonces era muy fácil que usted se estrellara contra. Por eso es que ahorita están los cinturones de seguridad, ya tú tienes una educación acerca de los cinturones de seguridad, porque pues antes tú no usabas. Yo me acuerdo que de pequeña yo iba a Barquisimeto con mi mamá y mi papá, y yo iba atrás en el carro paseándome en la parte de atrás del carro, ni pendiente fija, o sea, ni pendiente un cinturón de seguridad o que yo llevara una sillita, no, nada que ver. En cambio ahorita sí, esas cosas pues a la medida en que se lleva uno los chacos pues va aprendiendo. Pero eso es así, pero esos pacientes hay que mantenerle la vía aérea permeable. Claro. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, entonces así quedamos. Si mañana les aviso, si no consigo las clases, ustedes me hacen el favor y buscan en los otros grupos a ver. Ok, doctora, está bien. Porque yo el año pasado no la di. O sea que creo que se debe tenerla, es el anterior a este, que no El recuerdo a anterior. nadie, no recuerdo a nadie de ahí, así que de nombre, porque es que ustedes cada vez son más y menos me aprendo los nombres. No, pero Bueno, nosotros tenemos ahí bastante gente que nos podría ayudar. sí, porque me acuerdo, o sea, de los que están ahorita en pasantías, a esos yo no les di. No les di esa clase de radiografía. Pero creo que a la anterior sí, a los que ya se deben haber graduado. Sí, ellos se graduaron hace poquito. Ajá, ok. Bueno, Bueno, doctora, bueno, gracias. ok, nos vemos mañana entonces, muchachos. Ok, feliz noche. Feliz tarde para usted, doctora.